libro Jesús es Amor. Recuerden que tenemos 2 libros de mi autoría, que es el libro Universo de Amor y el otro es el libro de Teología, que trata el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y ese libro se llama Jesús es Amor, ya se encuentra en las librerías. Para comunicarse, para solicitar, pueden llamar al 11 40 24 01 45. Así comenzamos esta predicación Jesús es Amor. La pregunta de hoy es, ¿sabía usted que existe otra vida? Realmente después de esta vida existe otra vida, y a esa vida se la llama vida eterna, vida eterna. Es decir, cuando analizamos o escudriñamos las Escrituras, nos enteramos que realmente después de esta vida existe otra vida, y a esa vida la llamamos vida eterna. Para asegurarnos de poder pasar a la vida eterna, es necesario recibir a Jesucristo, creer en su nombre, arrepentirse de los pecados, y de esta manera Jesús nos anota en el libro de la vida, asegurándonos la vida eterna. Es decir, es necesario pasar por una puerta de salvación. Es necesario pasar por una puerta de salvación. Y esa puerta de salvación se llama Jesucristo. Jesús mismo en la Sagrada Escritura dijo, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En resumidas palabras, el que conoce a Jesús no conocerá la muerte. El que conoce a Jesús no conocerá la muerte. No conocerá la muerte. Así asegura la palabra de Dios. Es necesario ocuparse del alma y del espíritu, teniendo en cuenta que lo material de este mundo se queda aquí, en este mundo. Por lo tanto, no te llevas nada. Por el contrario, si nosotros pensamos en nuestra alma y nuestro espíritu y pensamos en esa otra vida que se llama vida eterna, con Jesús te asegura la vida eterna. Sabemos bien que esta vida es de tiempo corto. Esta vida es de tiempo corto, pero la vida eterna es para siempre, y solo lo podemos lograr con nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto y la venida de Jesús es tan cierta como el alba misma. Jesús viene a deshacer las obras del mal. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es Amor. Hoy te predicamos la otra vida. Predicador Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Efectivamente, esta vida es de tiempo corto, pero para la vida eterna es para siempre. La vida eterna es para siempre y solo se logra con Jesucristo. La predicación de hoy es preguntarle, ¿sabía usted que existe otra vida? Y es una vida eterna. Realmente después de esta vida existe otra vida, y a esa otra vida se le llama vida eterna. Según las Sagradas Escrituras, así lo determina. Por eso decimos que cuando analizamos o escudriñamos las Sagradas Escrituras,
nos enteramos que realmente después de esta vida existe otra vida y se llama vida eterna. Para asegurarse de poder pasar por la vida eterna es necesario recibir a Jesucristo, creer en su nombre, arrepentirse de sus pecados. De esta manera Jesús nos anota en el libro de la vida para que cuando allá Jesús pase lista, cuando allá en el reino de los cielos Jesús pase lista, nosotros podamos responder nuestro nombre. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, es necesario pasar por la puerta de salvación. Es necesario pasar por una puerta de salvación. Y esa puerta de salvación se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es importante recibir a Jesucristo para ser salvo. Hoy te invito a vos, a ustedes, a todos los que están escuchando, a que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Efectivamente, si realmente después de esta vida existe otra vida, esa otra vida la llamamos vida eterna porque es la que está escrita, la que está plasmada, está tipificada, por decir de esa manera, en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, está escrita en la Sagrada Escritura, que nos representa la palabra de Dios plasmada en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y nos dice, después de tantos estudios que hacemos, que vemos, nos encontramos que realmente existe la otra vida después de esta. Pero ¿cómo hacemos para lograr esa otra vida? Por ejemplo, vemos en la Sagrada Escritura, en Juan 6:40 dice: todos los que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna. Y Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Fíjese qué importante para todos los que hemos recibido a Jesús, que hemos creído en el nombre de Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los días postreros. Así sigue diciendo la palabra de Dios o la Sagrada Escritura en Juan 6:40. Dijo Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjese lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que cree en Jesús tiene vida eterna. El que cree en Jesús, dice la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura en Juan 6:47, el que cree en Jesús tiene vida eterna, no en otro nombre. ¿Me entienden? No existe otro nombre debajo de los cielos. Hay un solo nombre dado a los hombres que está debajo de los cielos, un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre que está sobre todo nombre se llama Jesucristo. No pierdan tiempo llamando otros nombres. Por supuesto que en la Biblia hay muchos nombres, pero el único nombre que te salva se llama Jesucristo. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Lo pueden encontrar en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos 4:12, un solo nombre dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Ese es el único nombre. Por eso es que te dice en Juan 6:47, te dice: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La palabra dice: dijo Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Ahí está la otra vida de la cual estamos mencionando. Tenemos esta vida, existe otra vida que se llama vida eterna, pero esa vida únicamente la podemos conseguir por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre
por favor no se dejen engañar, no existe otro nombre, hay un solo nombre dado a los hombres, hechos en el libro de la Biblia, la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos 4:12, un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo, no hay otro. No se dejen robar la salvación. En estos últimos tiempos de la vida, en los últimos tiempos en que vivimos, el mundo está desacertado, el mundo está desorientado. Entonces vienen muchos diciendo, muchos falsos profetas, falsos predicadores, como dice en Primera de Juan 4:1, no se dejen engañar, vendrán falsos espíritus engañadores que engañarán a vosotros para llevarle al infierno y hacerle perder esta vida eterna de la cual estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de una vida eterna. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Recibí a Jesucristo y estás recibiendo la vida eterna. Recibí a Jesucristo y estás recibiendo la vida, la salud, la salvación eterna. Te estás librando de ir al infierno. Te estás librando de pasar por las tribulaciones que vienen muy pronto. Porque antes de las tribulaciones viene Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos viene Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Tendrán sus redes llenas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar. Seguidamente sigue confirmando las Sagradas Escrituras en Juan 5:24. El que oye la palabra de Jesús y cree en el que envió a Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, que quiere decir que no pasará por las tribulaciones que vienen ahora, tampoco irá al infierno, irá directamente a la vida eterna. Más ha pasado, sigue diciendo el pasaje bíblico, más ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. El que cree en Jesús, dice la palabra en Juan 5:24, escuchen, el que oye la palabra de Jesús y cree en el que envió a Jesús, que es en el Padre, porque recuerden que todo el Padre está en Jesús y todo el Espíritu Santo en Jesús. No se pierdan cuando hablan de tres personas. Recuerden que las tres personas están en Jesucristo. Por eso es que los apóstoles, en las iglesias primitivas, los apóstoles bautizaban, curaban, sanaban, oraban en el nombre de Jesucristo, porque ellos entendieron que el Padre está en Jesucristo, que el Espíritu Santo está en Jesucristo y que el Hijo es el mismo Jesucristo. Obvio que el Hijo es el mismo Jesucristo. ¿Entendieron? Por eso es que oraban, predicaban, sanaban a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y ahí está el poder. O sea, ocurrió esto cuando ellos dejaron de ser siervos inútiles, pasaron a ser siervos útiles porque entendieron los misterios que fueron revelados por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito Jesucristo. Efectivamente, después de esta vida hay otra vida y esa vida nos promete la Sagrada Escritura, nos promete permanentemente. El que cree en Jesús tiene vida eterna, va a pasar a la otra vida, no tendrá condenación, porque fíjese lo que dice en Juan 5:24. El que oye la palabra de Jesús y cree en el que envió a Jesús, quien es el Padre, que está en Jesús, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, o sea que no pasará condenaciones, no va a tener condena porque ha creído en el Salvador que es Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, más ha pasado de muerte a vida todos aquellos que han recibido a Jesucristo. El que recibe a Jesús también tiene al Padre, porque el Padre está en Jesús y Jesús en nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Pero primero tenemos que tener en cuenta, si el Padre Todopoderoso está en Jesucristo, todo el 100% del Padre en Jesucristo, y Jesucristo todo en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me entienden? Por eso, las personas que en vida han recibido a Jesucristo y después mueren por algún motivo,
Dicen las Sagradas Escrituras, que estas personas no están muertas, sino que están durmiendo en Jesucristo. Escuchen lo que dice las Sagradas Escrituras. Las personas que en vida han recibido a Jesucristo, que han tomado una decisión y han hecho una conversión de su vida y dejaron de ser convencidos de un hombre, de un santo, de un nombre determinado, nombre o hombre determinado. Las personas que dejan de ser convencidos de un hombre o de nombres o de santos o de imágenes y entiende que la salvación solo está en Jesucristo, esa persona que entiende, hace una conversión en su vida y pasa a recibir la vida eterna con solo entender que Jesucristo es el Salvador. Por eso es importante entender, porque escuchen bien, las personas que en vida han recibido a Jesucristo y después mueren por algún motivo acá en este mundo, las Sagradas Escrituras dice que estas personas no están muertas, sino que están durmiendo en Jesucristo. En resumidas palabras, están descansando hasta la llegada de Jesucristo. Están descansando hasta la llegada de Jesucristo. ¿Por qué repito? Porque ahora le voy a explicar por qué descansan hasta la llegada de Jesucristo. Porque recuerden el pasaje bíblico que está en Primera de Corintios, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Primera de Corintios 15, 52, que dice: ¿por qué? Jesucristo desciende con gran poder y gloria a buscar a los que guardan su palabra, a los que perseveran hasta el fin en el nombre de Jesús. Primer punto. Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, porque se tocará las trompetas y los muertos serán resucitados primero con cuerpos incorruptibles. ¿Quién serán resucitados primero? Aquellos que están durmiendo en nuestro Señor Jesucristo. Las personas que yo le explicaba recién, aquellas que han recibido a Jesucristo en vida y que duermen en Cristo Jesús, esperando su segunda venida. Todas las personas que se murieron creyendo que Jesucristo viene por segunda vez, esas personas resucitarán primero, ni bien llegue Jesucristo ahora. Jesucristo viene por segunda vez, y délo por hecho, viene Jesucristo por segunda vez. Ni bien llegue Jesucristo por segunda vez, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vos te querés dar cuenta, ya pasó todo, se dio el acontecimiento más grande de la historia del mundo. Bueno, esas personas que han recibido a Jesucristo y por circunstancias ajenas han muerto, o por algún accidente, por alguna cosa que murieron, que por supuesto que va a ser muy difícil, porque va a tener que morir si es por algo natural, porque normalmente las personas que reciben a Jesucristo están protegidas por el Espíritu Santo. Conforme a su fe, usted va a ser salvo. Pero quiero llegar a esto, que todas esas personas que han hecho una conversión en su vida y han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esas personas, cuando y están muertas a la llegada de Jesucristo, esas personas murieron por circunstancias ajenas, murieron por lo que fuere, y esas personas no están muertas. Para Jesucristo están durmiendo, están descansando hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegó Jesucristo, lo primero que resucita son esas personas. Las primeras que van a resucitar son las personas. Se levantarán del cementerio, se levantarán del polvo, que ahora vamos a compartir pasajes bíblicos que dicen: los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán para vida eterna, para la vida que empezamos a hablar hoy, esa otra vida que hay después de esta vida, la vida eterna. Por eso es que Jesús en otro pasaje bíblico nos dice: el que conoce a Jesús no conocerá la muerte. Por eso es importante, porque sencillamente cuando te morís o muere la materia nuestra acá en este mundo, sencillamente estamos descansando en Cristo Jesús. Estamos durmiendo en Cristo Jesús. Estamos esperando la llegada de Jesucristo. Ni bien llega Jesucristo, nos levantamos y resucitarán primero los muertos, dice, y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno.
para el momento en que llegue Jesucristo, que será en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, los que están vivos y han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y son templo del Espíritu Santo de Jesucristo, esas personas vivas que han tomado una decisión y han recibido la revelación del Espíritu Santo y que están vivas en el momento de la llegada de Jesucristo, también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y no verán la muerte. Así promete la Sagrada Escritura, así promete Jesucristo. Por eso es importante prenderse de esas promesas y permanentemente hacerle recordar a Jesús: estás enfermo, ¿qué te promete Jesús? Clama a mí y yo te responderé. Todos los que están cargados, cansados, agobiados, vengan a mí que yo os haré descansar. Esas promesas que dejó Jesucristo la tenemos que hacer recordar. Jesús, voy a ti. Tú dijiste que vaya a ti cuando estamos cargados, cansados, agobiados, los problemas, estafas, alguien que te perjudica, alguien que te trata mal. Seguramente que van a tener dificultades en el mundo y agobios. Pero tenemos un abogado que nos defiende, se llama Jesucristo. Tenemos un mediador entre Dios y el Padre que se llama Jesucristo. Tenemos un solo nombre dado a los hombres acá en la tierra, se llama Jesucristo. Tenemos un Salvador. Y además te dice: venid a mí todo lo que estáis cargado y cansado, que yo te haré descansar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quedarnos con el problema? Entregáselo a Jesucristo y vos a ver cómo tus cosas van a empezar a cambiar. Si vos estás enfermo, si estás enferma y el médico te dijo que tenés tal enfermedad, entregáselo a Jesucristo y vas a ver que al poco tiempo no tenés más nada. Todo depende de tu fe en Jesucristo. Solo con la fe podemos agradar a Dios. Solo con la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón está escrito: Jesucristo de Nazaret. Efectivamente, el que oye la palabra de Jesús y cree en el que envió a Jesús, que es el Padre Creador, que está todo en Jesús, porque recuerden que Jesús tenía 100% de hombre y el 100% de Dios, todo en Jesucristo. ¿Me entienden? Todo, el que cree, el que oye la palabra de Jesucristo y que guarda su palabra, Jesucristo lo guardará y le librará de las tribulaciones que se vienen muy pronto, de los sufrimientos. Dice: el que cree en el que envió a Jesucristo tendrá vida eterna y no vendrá o no irá a condenación, no será condenado, y ha pasado de muerte a vida. Todas las personas que han recibido a Jesucristo. Por eso le decía que las personas que en vida han recibido a Jesucristo y después mueren por algún motivo, dice las Sagradas Escrituras, estas personas no están muertas, sino que duermen en Jesucristo. En resumidas palabras, están descansando hasta la llegada de Jesucristo, están durmiendo en Jesucristo. Vamos a ver qué dice el pasaje bíblico, inclusive vamos a ir al Antiguo Testamento en Daniel 12:2. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Recuerde lo que le comentaba en Primera de Corintios 15:52, que le decía: en un abrir y cerrar de ojos, cuando llegue Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros y se levantarán y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Fíjese lo que dice Daniel, Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo. ¿Qué decía él? El profeta. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos son para nosotros los que están muertos.
Por eso yo le decía, están durmiendo en Jesucristo, están descansando, esperando la venida de Jesucristo. Estas son las personas que hemos recibido a Jesucristo en vida, que hemos tomado una decisión y cambiamos nuestra vida, hicimos un giro de 180 grados y dijimos, basta de tantas pérdidas de tiempo y me voy a Jesucristo y abrazo a Jesucristo con todo el amor, porque Jesús se mueve por medio del amor que usted tiene hacia Jesús. No hay otro misterio. El misterio es que el amor que usted puede tener a Jesucristo, por medio de ese amor, Jesús te responde en las oraciones, Jesús te libra de todo mal, porque Jesús se mueve por medio del amor que vos tenés a Jesús. Y ustedes me dirán, hermano, pero ¿por qué? ¿Dónde dice que yo tengo que tener amor solo a Jesucristo para que Él responda? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y un segundo mandamiento doy, que ames al prójimo como a ti mismo. Pero lo más importante, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo te dice? ¿A media? ¿Amás con un dedo, con una cabeza sola? No, amarás con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no a media, con toda tu mente, con toda la fuerza. Amar a Jesucristo para que Jesús te responda. Y de esa manera vemos la respuesta. Cuando orás en las cosas sencillas de este mundo, que vos decís, no, las cosas de este mundo, no, yo no creo en los milagros, como hay muchos que se encargan que tienen el espíritu anticristo, porque anulan al milagro que hace Jesucristo, anulan al poder que tiene Jesucristo, porque muchos dicen, yo no creo en los milagros, yo no creo en el don de palabra, en el don de lengua, porque están anulando lo que es Jesucristo. Se lo llama anticristo, lo llama la Sagrada Escritura, La Sagrada Escritura llama, ese es el anticristo, que está dentro de las organizaciones cristianas, que se hacen pasar por cristianos y están anulando el nombre de Jesucristo. Aquellos que dicen que hablar de Jesucristo es una secta, bueno, esos que dicen tienen el espíritu del anticristo. Es el espíritu de Satanás que será quemado en el tiempo de las tribulaciones, juntamente con Satanás. Por eso, recuerden, tenemos que hablar permanentemente. Nosotros no tenemos otro Dios. Tenemos un solo Dios dado a los hombres, como dice en el libro de los Hechos, y varios pasajes bíblicos, dice un solo nombre dado a los hombres, un solo nombre dado al mundo, en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Libro de los Hechos 4:12. Lo pueden buscar, lo pueden leer. Después, Primera de Juan 4:2 dice, todo espíritu que proclame que Jesucristo vino en persona, que vino en carne, toda persona que proclame, todo predicador, todo pastor que proclame que Jesucristo vino en persona, que vino en carne, ese espíritu es de Dios. Tiene al Padre porque tiene a Jesucristo. Todo espíritu que no proclame a Jesucristo, ese tal no es de Él. Es un mentiroso, no es de Dios, no es de Jesucristo. No es de Jesucristo, por lo tanto no es de Dios. Lo dice Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:3 sigue diciendo, todo espíritu que no proclame que Jesucristo vino en carne, ese espíritu es el verdadero anticristo, que son las personas que se dicen ser cristianos, que son grandes teólogos, grandes estudiosos de libros y cosas, que se estudiaron de pa a pa la Biblia, pero no tuvo la revelación del Espíritu Santo. Y a veces esas personas no conocen y desconocen la revelación del Espíritu Santo y por ende, sin querer, están haciendo daño al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces hay personas que están hablando de Yahvé, Jehová, que es el Padre y que merece todo el respeto, y se olvida que el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Que el plan de salvación está por medio de Yeshua, de Jesús. ¿Sí? Por medio de Jesús está el plan de salvación. Porque hay un solo nombre dado a los hombres. No dice, mirá, hay varios nombres. Tenés David, tenés Abraham, tenés no sé quién más. Todos esos nombres te pueden salvar. No, no dice la Biblia eso. Dice un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Ojo, atenti, no metan la pata. Porque, claro, muchas veces las personas, como nos ocurrió a todos, repetimos y hacemos una religión de repetición.
Empezamos a repetir los que no enseñan y recuerden que los grandes, la masonería, los Illuminati, todos estos grandes espíritus satánicos, no vienen a una iglesia chiquita para convencer a un hermano. Directamente van arriba a la cabeza a formar institutos bíblicos y forman con estas doctrinas a muchas personas, no a todos por supuesto, pero a muchos salen con esa formación para desvirtuar el evangelio, para anular lo que dijo Jesucristo. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. ¿Qué dijo Jesucristo en Marcos 16:15? Y al mundo y predicar estos evangelios. Predicando al mundo de este evangelio, de este nuevo mensaje de salvación. ¿Sí? El que cree será salvo y el que no es condenado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que predicar el evangelio. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Y con estas señales seguirán para los que creen en el nombre de Jesucristo, y se hablará en nuevas lenguas y echarán afuera demonios. Si le diesen cosas mortíferas no le dará daño, no sufrirán daños. Si le mordiese una serpiente no le hará daño. Lógicamente, si le muerde o toma una cosa mortífera sin querer, porque si a ustedes le están diciendo no tome o no te aplique tal remedio porque te va a hacer mal y vos lo tomás o te aplica igual, corre por cuenta tuya, porque estás poniendo en prueba el poder de Dios, está desobedeciendo, y eso es pecado, Seguramente si te obligan o te imponen, por supuesto que ahí va a ser salvo, no te va a hacer daño. No sufrirás daño si te dan una cosa que es mortífera o te inyectan algo mortífero obligadamente, de prepo, bajo temor, o sin darte cuenta, lo tomás o te inyectan algo mortífero y tenés a Jesucristo, no te va a hacer daño. ¿Sí? Pero si vos ponés en prueba, bueno, tenés que aguantarte. Esto estamos hablando cuando nosotros no sabemos y lo hacemos, o cuando sabemos y somos presionado, amenazado, corre peligro la vida o lo que fuere. Ese es otro cantar. Por eso yo le digo hoy, hay muchos anticristos dentro de las organizaciones cristianas que creen por ahí que están haciendo bien, como dijo el apóstol Pablo. Yo mucho tiempo pensé que hacía bien con tomar prisioneros a los cristianos. Pensó porque él era el conocedor del Antiguo Testamento más que todo el mundo, Pablo, erudito en la palabra, erudito en varios idiomas, hablaba muchos idiomas, conocedor de la ley de Dios. Y él creía que estaba beneficiando o haciendo un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Y se dio cuenta que estaba equivocado. Hoy en día hay muchas personas que hacen lo mismo, que persiguen al verdadero cristiano, que es el seguidor de Cristo, que es el testigo de Jesucristo. Porque si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y no testigos de otro nombre, que no voy a mencionar porque no viene al caso. Tenemos que ser testigos de Jesucristo para poder ser salvos, para poder conocer esto que estamos hablando de la vida eterna. Cuando somos testigos de Jesucristo, conoceremos la otra vida que se llama vida eterna. Cuando somos testigos de Jesucristo, se cumple lo que dice en el libro de los Hechos 1:8. ¿Qué dice? Y recibirán el Espíritu Santo, y recibirán poder, y me serán testigos en todas las naciones del mundo. Vienen los espíritus del anticristo y dicen, pero eso era por los apóstoles en el día del Pentecostés. No, Señor, es para todos los tiempos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pasará el cielo y la tierra, en verdad, pero la palabra de Jesús jamás pasará, porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, vino a destruir las obras de Satanás. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido en el tiempo de Adán y Eva, con Adán y Eva siendo príncipe de este mundo, con todas las maravillas de este mundo, que hasta los animales cuando pasaba Adán y Eva le hacían reverencia, se echaban frente a Adán, los animales. Él perdió todo por desobediencia a Dios, por creer ser igual que Dios,
por hacerle caso al tentador, por hacerle caso al lobo rapaz, a Satanás, que se viste de corderito, que se vistió de víbora y habló a Eva, por hacerle caso y creer que podía ser igual que Dios. Perdió por desobediencia. La desobediencia es el pecado. Cuando perdió ese pecado de Adán y Eva, fue en generación hasta estos días. Es decir, que ese pecado, toda aquella persona que no recibe a Jesucristo mantiene ese pecado original. Por lo tanto, el pecado es muerte, dice la palabra. Así como murieron ellos. El pecado es muerte. Para cortar esa muerte, que viene en generación, hay que recibir a Jesucristo. Del momento que recibimos a Jesucristo, se corta el pecado original. Ahí ustedes escucharán, vio que muchas veces, y tenían razón ustedes y muchas personas que dicen, a mí me molesta que venga un predicador y me diga, arrepentite, pecador, y dice, ¿qué si ni me conoce? ¿Qué sabe si soy pecador? Pero porque ellos no le explican que el hombre es pecador de herencia, porque viene del tiempo de Adán y Eva. Hombres y mujeres son pecadores porque viene del tiempo de Adán y Eva. Pero hay una cosa tan importante, que vino uno a recuperar lo que se había perdido, y ese uno se llama Jesucristo. Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir? Que con solo abrazar a Jesucristo, pedirle perdón y abrazar a Jesucristo, recibirlo a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo, Él nos lava del pecado, nos lava de todo. Por eso dice que te remite de los pecados, te manumite de las manos y de las garras de Satanás, de este imperio que está acá en este mundo, que de Satanás. Nos libra. Es decir, todo ese pecado de herencia, pecado que viene de tradición en tradición, se corta del momento que recibimos a Jesucristo. Esa era la finalidad de Jesucristo, la muerte en la cruz, cargar todo, y cargar y cortar. La otra finalidad es salvarnos de las tribulaciones que se vienen muy pronto, y del pecado y del infierno que está próximo a todas aquellas personas que han dado la espalda a Jesucristo, ir al infierno. Primero pasarán por las tribulaciones y después al infierno. Esas personas, cuando mueren, no se levantarán ahora cuando viene Jesucristo, se levantarán después para el juicio. Por eso en Apocalipsis vemos que dice, bienaventurado y bendito son aquellos que tienen parte en la primera muerte y no con la segunda. En esta, que resucitan. Resucitarán del polvo, se levantarán todos aquellos que duermen en Jesucristo y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Efectivamente, como dice en Daniel, Antiguo Testamento, Daniel 12:2, y los muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua, que irán al infierno. Sigue diciendo Daniel 12:13, los entendidos, todos aquellos que entendieron este mensaje de salvación, que la salvación solo está por Jesucristo, estos entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento. Resplandecerán como el resplandor en el firmamento. Y los que enseñan la justicia de Dios, los que enseñan la palabra de Jesucristo, serán como estrellas perpetuas para la eternidad. ¡Qué promesa! Esa es la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Jesucristo sean salvos y que más, y tengan vida eterna. Tengan vida eterna. Estamos hablando de esta vida, si hay otra vida. Sí, por supuesto que hay otra vida. Después de esta vida hay otra vida, y esa otra vida se llama vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo.
Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Recibí a Jesucristo, cree en su nombre, cree en el nombre de Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y serás salvo y conocerá la vida. Pasará de la muerte a la vida, conocerá la vida eterna, conocerá esa otra vida de la cual habla la Sagrada Escritura. Fíjese que permanentemente todos los pasajes bíblicos termina diciendo, y conocerá la vida eterna. Te asegura una vida eterna, porque ese es el propósito de Dios. Evitarte, dice, a todos aquellos que guardan mi palabra, que perseveran hasta el fin con Jesucristo, no pasarán las tribulaciones, no pasarán por condenaciones, no va a haber condenación para esa persona que está con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se salve por medio de Jesús. Gloria a Jesucristo. Gracias, Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, por tu gran poder, por tu misericordia. Gracias por guardarnos. Gracias por estar, por venir, y hoy sabemos que podemos recurrir a ti por medio de las tormentas, de las adversidades que hay en este mundo, pero tenemos una esperanza de vida, y esa esperanza de vida se llama Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Como dijo el apóstol Pablo, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por ese capitán, las tempestades que puedan azotar serán. Quien te predica hoy, Carlos Horacio Farinás, con el programa Jesús es Amor. Y 3, también tenemos para dejar mensaje de WhatsApp 11 40 24 01 45 para pedir libros de teología. Tenemos el libro de mi autoría, que es Universo de Amor, y también está el libro de teología que habla del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El libro se llama Jesús es Amor. En mi corazón está escrito. Seguimos con el programa Jesús es Amor, y hoy justamente estamos predicando si realmente existe otra vida después de esta vida, donde nos confirma la Sagrada Escritura. Y efectivamente la Sagrada Escritura nos habla permanentemente que pasamos a la vida eterna siempre y cuando, por supuesto, recibimos a Jesucristo. Ahí está, Jesús es el puente para pasar a la vida eterna. Jesús es el puente de salvación, es la tabla de salvación que nos lleva a la vida eterna. Por medio de Jesús, por su derramamiento, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, nos remite de los pecados, nos libra de todos pecados, nos perdona de los pecados y podemos pasar a la vida eterna. Sabemos también que el mayor antídoto frente a cualquier peste, a cualquier enfermedad, se llama Jesucristo. Sabemos que por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, esa sangre es la que nos cubre de toda peste, de toda enfermedad. Sabemos que el mayor antídoto que tenemos en el universo, es decir, en el mundo, en este momento, se llama Jesucristo, que es la que te cubre de todos los pecados. Como también siempre sabemos que por la llaga de Jesucristo, como dijo el profeta Isaías en 53:5, decía que por la llaga de Jesucristo, por las heridas de Jesucristo, nosotros ya somos curados. Pero ¿cómo tiene que darse para que se cumpla todas estas cosas? ¿Cómo se da? Se da cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, nosotros debemos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para poder ser salvo. Teniendo en cuenta que Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, vino para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Por eso es que hoy te vengo a invitar para que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y volvés al primer amor. Para aquellos que se han alejado del camino de Jesús, te invito hoy a que vuelvas al primer amor y que te abraces de Jesucristo.
Por eso la pregunta de hoy es, ¿sabía usted que existe otra vida? Yo sé que para los cristianos ya saben que existe otra vida, pero mucha gente que no es cristiano, porque esta predicación es para llevar el mensaje a las personas que no van a la iglesia, que nadie le habló de la Biblia, o cuando le hablan quizás se le asustan porque le cuentan o le dicen tenés que estudiar toda la Biblia de pa a pa, cuando en realidad habría que enseñarle cómo es el plan de salvación para que después cuando lee la Biblia entiende la salvación. Porque hay un misterio que te maneja el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos de Jesucristo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo nos empieza a revelar y nos permite, nos abre los sentidos y nos permite escudriñar, analizar las Sagradas Escrituras. Cuando entonces, después de haber recibido a Jesucristo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, empezamos a entender claramente cuál es el mensaje de salvación. El problema es que muchos empiezan leyendo la Biblia y quizás pueden leer 10 veces, pero jamás pudieron entender el plan de salvación, jamás pudieron entender o jamás pudieron recibir al Espíritu Santo de Jesucristo. Jamás pudieron entender los misterios, de estos misterios que decía Jesús, gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios, y has entregado a los pobres y humildes, a los humildes de corazón, ha entregado estos misterios, ha revelado estos misterios a personas de quizás de poca letra, o a personas que han estudiado mucho la Biblia y con el amor buscaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Jesucristo se mueve solo por medio del amor. Jesús se mueve solo por amor. Por amor se mueve, por el amor que nosotros tenemos a Jesús. Ahí se mueve el Espíritu de Dios, que es en Jesucristo. Porque recuerden que nosotros tenemos una religión monoteísta, una religión de un solo Dios que se presentó de 3 maneras. Un solo Dios que se presentó de 3 maneras. El Espíritu Creador, todo ese Espíritu Creador en Jesucristo. Todo ese Espíritu Creador que está en Jesucristo en el Espíritu Santo. Siempre un solo Dios. Estos 3, uno solo. Uno es. Un solo Dios. Jesucristo. Así lo dice en 1 de Juan 5:7. Lo pueden encontrar. Hay 3 que dan testimonio en los cielos. El Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos 3, uno solo, Jesucristo. Por eso es que hay un hombre solo debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es por eso que el apóstol Pedro decía en el libro de los Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora ustedes me dirán que Pedro va en contra de lo que dijo Jesucristo en el libro de Mateos, en el primer libro del Nuevo Testamento. No va en contra. No está en contra. Sencillamente que Pedro dejó de ser siervo inútil y pasó a ser siervo útil, lleno del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, y entendió que todo Dios está en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo se cansaba de decir a todo el pueblo y principalmente a los siervos, le decía a su discípulo, se cansó de decirle, ay siervos inútiles, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Pero en el momento que recibieron la revelación del Espíritu Santo, los apóstoles dejaron de ser siervos inútiles. Felipe dejó de ser siervo inútil porque entendió lo que Jesucristo le decía. Cuando Felipe le pregunta, ¿has conocido al Padre? ¿Cuánto hace que estoy con ustedes, Felipe, y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hay otro pasaje bíblico que dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Ay, siervo inútil, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes que no entienden que todo el Padre Creador está en Jesucristo? Hoy le pasa a las iglesias. Siguen en Babilonia, siguen perdidos allá por medio de los jardines. No entienden que la salvación está por Jesucristo. No separen
al Padre por un lado y al Espíritu Santo por otro y a Jesús y al Hijo por otro. Porque cuando ustedes se paran, contradicen las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, que dice: un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Por eso los apóstoles entendieron y bautizaban en el nombre de Jesucristo. No era que solo Pedro bautizó y bautizó a los 3.000, 4.000 en el nombre de Jesucristo cuando se convirtieron, que fue Pablo y fueron todos a ayudarle a Felipe a bautizar. Todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Algunos te dicen, eso era para los tiempos de los judíos. Hacen mentiroso a la palabra de Dios, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Si vos tenés el Espíritu Santo, recibiste la revelación del Espíritu Santo en tu vida, bautizá en el nombre de Jesucristo. Hablá de Jesucristo, predicá de Jesucristo, y no te vada por otros lados. Porque en Primera de Juan dice, ¿cómo conoceremos el Espíritu de Dios? ¿Cómo conoceremos al predicador que tiene a Dios, que tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Todo predicador, todo pastor, todo siervo, todo lo que sea, todo espíritu que predique, que confiese que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, ese tiene el Espíritu de Dios porque tiene a Jesucristo. ¿Me entiendes? La palabra de Dios permanentemente te está hablando de estos misterios. Dejá de ser siervo inútil y pasá a ser un siervo inútil, útil, entendiendo que todo Dios está en Jesucristo, que todo el Espíritu Santo está en Jesucristo. Y lo que dijo Jesucristo al principio, en Mateo, cuando dijo, vayan al mundo y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le pregunto a ustedes, hombre de palabra, la pregunta es esta. En ese momento que Jesucristo dijo así, ¿dónde estaba Dios cuando Jesucristo dijo eso? ¿Dónde estaba el Padre? Estaba todo en Jesucristo, porque el mismo Jesucristo le dijo a Felipe, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Estaba todo en Jesucristo. Y los siervos inútiles de ese momento no entendían. Pero después pasaron a ser siervos útiles para el reino de los cielos. Otra pregunta, ¿dónde estaba el Padre? Todo en Jesucristo. ¿Dónde estaba el Hijo en ese momento? Era el mismo Jesucristo. Usted, sí, ya lo sabemos. Y bueno, ¿y por qué no lo practicás? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Todo en Jesucristo. Porque estaba Jesucristo acá en la tierra. Hoy Jesucristo es todo Dios, todo Espíritu Santo, todo está en Jesucristo. Hoy está todo en Jesucristo. Por eso es que la palabra en Primera de Juan 5:7 dice, 3 dan testimonio en los cielos. Creador, Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos 3, uno solo, Jesucristo. Jesucristo es el que te salva y que te garantiza la vida eterna. Jesucristo es la tabla de salvación. Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Apocalipsis dice, yo he dejado una puerta abierta delante de ti. La puerta abierta, ¿quién es? Jesucristo. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas veces la gente dice, yo no niego el nombre de Jesucristo porque yo levanté la mano y creo y recibí a Jesucristo. Pero eso no alcanza. Vos tenés que levantar la mano, recibir a Jesucristo, tenés que creer en el nombre de Jesucristo. Después, cuando puedas, conseguirte un varón de Dios que te bautice en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con fuego del Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Tuviste el bautismo de arrepentimiento? Tenés el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Jesucristo. Porque si Pedro, que tiene la llave del reino de los cielos, te dice en Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro, que tiene la llave del reino de los cielos, no está equivocado y no le está haciendo la contra a Jesucristo. Pedro entendió que todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Jesucristo. Por eso que todos los apóstoles bautizaban, curaban, sanaban, oraban en el nombre de Jesucristo. Por algo Jesucristo vino y murió en la cruz. Como dice, todas las cosas fueron hechas en Colosenses 1:16, porque en 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Y el 1:16 dice, todas las cosas fueron creadas para Jesucristo y en Jesucristo. Las potestades en los cielos y en la tierra, principados, ocultos y no ocultos, visibles y visibles. Todas las cosas fueron creadas para Jesucristo. Todo se va a ir dando paulatinamente. Ahora viene Jesucristo nuevamente para salvar a todos aquellos que guardaron su palabra. Muchos me dirán, yo no le niego el nombre de Jesucristo, yo predico y hablo. Pero también se niega a Jesucristo no solo con decir, yo no te conozco, como dijo el apóstol Pedro en el momento que no tenía el Espíritu Santo. Por eso negó a Jesucristo Pedro. Tenía miedo porque no tenía el Espíritu Santo. Porque ¿dónde estaba el Espíritu Santo? En Jesucristo. No estaba todavía en las personas que recibimos hoy, creemos en Jesucristo y por medio y recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser templo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Recordéis, hermanos, quiero que recuerden que vosotros sois templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo, a partir del momento que recibimos a Jesucristo. A partir de ese momento pasamos a ser santos, sagrados, dice otra versión bíblica. ¿Por qué? Porque el Espíritu que tenemos es de Dios que está en nosotros. ¿Me entienden? Por eso que los apóstoles entendieron que bautizar, curar, sanar, todo lo que hacían ellos lo hacían en el nombre de Jesucristo. ¿O acaso ustedes no se dieron cuenta que por qué le metían preso? Lo metieron varias veces, vivió preso Pablo. A los apóstoles le seguían, le mandaban meter preso los mismos sumos sacerdotes de la religión judía de ese tiempo. Así como hicieron con Jesucristo, siguieron haciendo con los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque ellos predicaban de las buenas nuevas de Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Se acercó por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Quiero decirle que muchos dicen, yo no lo niego a Jesucristo. Pero también no solo se niega, como pasó en el caso de Pedro, no se niega solo como en el caso de Pedro, sino que también se niega a Jesucristo, porque alguno dice, yo no dije yo no lo conozco, sí lo conozco. Bueno, ahí está todo bien, pero también se niega a Jesucristo cuando no se lo menciona. Ahí se está negando, se está aborreciendo la muerte de Jesucristo. Se tiene por poca cosa lo que sufrió Jesucristo en la cruz, que vino a cargar el pecado, cuando yo ignoro el sufrimiento de Jesucristo. Cuando yo no lo menciono en ninguna predicación o cuando hablo, creo que hablando de Dios, de Yahvé o Jehová, levanto mi estatus y no me menoscabo diciendo Jesucristo. Están equivocados. La salvación y la vida eterna está por Jesucristo. Jesucristo nos mandó a nosotros que prediquemos el reino de los cielos, que llevemos el mensaje de salvación, que llevemos, dice, ir al mundo y predicar, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Eso quiere decir evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo plan de salvación, es decir, la orden que tenemos nosotros es ir y predicar el evangelio de Jesucristo. No de ir a hacernos los doctores. La enseñanza bíblica de todas las otras cosas se hace en la iglesia, se hace estudio bíblico para que cada uno de nosotros recibiéramos un conocimiento y tenemos base de toda la Biblia, entender toda la Biblia. Pero la predicación está en el plan de salvación, está para que se lleve y se anuncie que Jesucristo trajo las buenas nuevas. Es decir, que en Jesucristo vino este nuevo mensaje de salvación, que Jesucristo vino con un plan de salvación. Porque Dios dijo, de tal manera amó al mundo que ha entregado a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en quién, que creen en Jesucristo, se salven, mas tengan vida eterna. ¿Me entiende? Para que tenga la otra vida después de esta vida. Por eso es necesario entender el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Muchos dicen, yo no lo niego. Sí, pero no, vos escuchabas esas predicaciones que no sabés si está en otra religión. Porque lo que menos hace, nosotros cuando decimos que somos cristianos, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Tenemos que ser testigos de Jesucristo. Lógicamente que no es nada fácil.
porque está tomada la mayoría de las organizaciones cristianas, están tomadas por el anticristo. Pero tiene que haber hermanos fervientes que se levanten con el corazón fortalecido en ese espíritu, que se levante con fuerza y abrace a Jesucristo y pueda ser testigo de Jesucristo en todas las naciones del mundo, como dice en el libro de los Hechos 1:8. Recibirán el Espíritu Santo de Jesucristo y recibirán poder y me serán testigo en todas las naciones del mundo, así dice Jesucristo. Por eso hoy te invito a que no lo niegues más a Jesucristo. Llámalo por su nombre. No le llames él, todo el tiempo, él. Yo digo, ¿quién será que él, Satanás? ¿Él quién? O todo el tiempo, Señor, Señor, Señor. ¿Será que está hablando del patrón que le dice Señor? ¿Será que está hablando de un jefe? ¿Será que está hablando de Satanás que le dicen Señor? Vaya a saber de quién. ¿Por qué no decís Señor Jesucristo? Porque en el nombre de Jesucristo está el poder, no del Señor. Y no de Él. En el nombre de Jesucristo está el poder. Por medio del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Por qué digo Espíritu Santo de Jesucristo? Porque el mismo Jesucristo dijo, es necesario que yo vuelva al Padre. Vuelvo al Padre. Vuelvo al lugar de donde estaba Él. Dijo, y os enviaré a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días. Mi Padre enviará a vosotros el Consolador, enviará en mi nombre. Mi Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Lea la palabra de Dios, lo dice. Cuando nosotros negamos estas cosas, pasamos a ser el verdadero anticristo. Cuando nosotros no hablamos del verdadero Jesucristo y queremos ser mejores predicadores o mejores personas o mejores locutores o mejores pastores en una reunión hablando de Dios, 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 nos estamos aborreciendo la muerte de Jesucristo en la cruz. Le estamos ignorando y le estamos poniendo por poca cosa todo su sufrimiento. Porque dejamos de lado lo más grande que hay, que se llama Jesucristo. No hay otro más grande. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es el Dios puesto acá en la tierra, en el mundo, para que nosotros tengamos como Dios, que recibamos a Jesucristo y que lo respetemos y que lo amemos como Dios. Hoy vemos como tantas personas se van a la ley cuando la ley te saca a flor el pecado. La palabra de Dios lo dice el apóstol Pablo. Dice, hoy ya no vivimos por la ley ni las obras. Hoy ya vivimos por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por el amor y la gracia de Jesús. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que reciba, y no solo que reciba, sino además que creas en el nombre de Jesucristo. Que no te avergüences de mencionar el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús está el poder. Ahí está el poder. Por supuesto que va a tener falla, pero Jesús te va a sacar adelante. Cuando tenés fallas o debilidades, venía Jesús, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque Jesús es poderoso. Ella pasó por todas las cosas que vos podés pasar. Lo sufrió Jesucristo y lo vivió Él. Se entregó Él y se entregó en la cruz y lo hizo, ¿no sabes por qué lo hizo? Por amor a vos y por amor a mí. Por amor a nosotros lo hizo Jesucristo. Por eso es triste cuando las personas buscan otros dioses, buscan dioses de imágenes, cuando Jesús está diciendo que no adores imágenes porque detrás de una imagen se oculta Satanás. Así sea la imagen del mismo Jesucristo. No, una imagen no, porque la imagen es hecha por un hombre, lo construye un hombre, un artesano, hace la figura de la persona, lo viste de Jesús, lo viste de la Virgen, lo viste de esto, y realmente en esa imagen se puede ocultar Satanás, porque es una imagen muerto, que lo tenés que mover de un lado a otro, que tiene ojo y no ve, que tiene pie y no camina, que tiene mano y no mueve las manos, que tiene pies y no camina, lo tenés que alzar al hombro y trasladar de un lado a otro. No adorés criaturas. ¿Qué quiere decir? No adoré hombres muertos. El único que resucitó entre los muertos se llama Jesucristo.
Jesucristo ganó la batalla a Satanás, venció a la muerte y venció a Satanás. Venció a Satanás y venció a la muerte. El poderoso Jesús, el poderoso Jesucristo. En Él está todo el poder, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos confiar. Con ese hombre, con ese nombre, podemos encontrar la otra vida de la cual estamos hablando hoy. Hay otra vida después de esta, y esa vida se llama vida eterna. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo, te invito a que reciba la vida eterna por medio de Jesucristo. No te quedes, no dejes para mañana, no te dejes engañar, no te dejes robar la salvación. La salvación solo está por Jesucristo. No hay otra, no hay otro nombre que te pueda salvar en este momento. Gloria a Jesucristo. Amén. Realmente después de esta vida existe otra vida y a esa vida se le llama vida eterna. Es necesario encontrar la salvación y la salvación solo la podés encontrar por medio de Jesucristo. Dios se presentó por medio de Jesucristo, trayéndonos un plan de salvación. Es decir, nosotros estamos dentro del plan de salvación. Es la salvación por medio de Jesucristo. Todas las personas que reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesucristo es salvo y tiene vida eterna por medio de Jesús, reconociendo a un solo nombre como Jesucristo, reconociendo a un solo nombre como nuestro Salvador, reconociendo a un solo nombre como nuestro Dios, Jesucristo. Por eso que en 1 de Juan 5:11 dice: este es el testimonio del Dios Padre, que ha entregado vida eterna, y la vida eterna está solo por medio de Jesucristo. La vida eterna está solo en Jesús, que vino como Hijo de Dios. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Sigue diciendo en Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida eterna, la otra vida de la que estamos mencionando. Esta vida más la otra vida. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna, el que no tiene a Jesús no tiene vida eterna. ¿Sabía usted que existe otra vida? Y realmente después de esta vida existe la otra vida y a esa vida le llamamos vida eterna. Hoy te invito a que recibas la vida eterna por medio de Jesucristo, que recibas la salvación por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, las tempestades que puedan Efectivamente, como dice en Juan 6:40, todos los que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Tenemos que evitar el pecado, evitar que se señoree sobre tu vida. Tenemos que evitar que el pecado tome poder sobre tu vida. Y la única forma de evitar es por medio de Jesucristo. La única forma es de luchar mentalmente y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús dice, tenemos en el libro de Romanos 3:20, el apóstol Pablo escribe a los romanos, carta de los romanos, y le dice: un ser humano será justificado por las obras de la ley. Por las obras y la ley, ningún ser humano puede ser justificado. ¿Me entienden? Romanos 3:20, por las obras, que podés hacer obra, por la obra sin fe es muerta. Y es el conocimiento del pecado. ¿Por qué no puede ser justificado por la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo con la gracia de Jesucristo, solo con el amor y la gracia de Jesucristo, podemos ser justificados ante el Dios Padre. Solo con la gracia y el amor de Jesucristo. Es decir, el único que por su gracia y por su amor nos justifica ante el Padre. ¿Quién? Jesús, Jesucristo. No hay otro. Por eso vos podés conocer toda la Biblia y después vas y le decís: papito querido, ¿no sabes que yo me conozco toda la ley, toda la Biblia, todo? Y te va a felicitar Dios Padre, te va a decir: te felicito, hijito.
bueno, papito, yo me salvo y el padre te va a decir, no, hijo, tengo una noticia. ¿Sabes que no te salvás? Pero ¿por qué, papá? Si yo leí todo el Antiguo Testamento, leí todo el Nuevo, todo. Porque sos desobediente. Porque yo estoy permanentemente hablando en el Nuevo Testamento, va a decir el Dios Padre, permanentemente hablando por medio del Espíritu Santo y enseñándoles y diciéndoles que por la obra, por las obras, por la ley, ningún ser humano será salvo. Únicamente será justificado por la gracia y el amor de Jesucristo, no por otro lado. Por lo tanto, tú eres desobediente y que todo aquello que van a la ley o quieren hacer algo por obra, si no lo tienen a Jesucristo y son justificados por medio de Jesucristo, no se salvan. Tenés que tener a Jesucristo para poder ser salvo. Tenés que ser salvo por la obra y la gracia por la gracia y el amor de Jesucristo. Para ser salvo tenés que esperar, ponerte debajo de la gracia y del amor de Jesucristo. Si no, no podés ser salvo. Por eso es importante tener en cuenta que el único que salva es Jesucristo. El único que justifica ante el Dios Padre se llama Jesucristo. Dice, ahora ya no hay condena. En Romanos 8.1 dice, ahora ya no hay condena para los que estamos en Jesucristo, para los que andamos conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Qué quiere decir? Porque cuando antes nosotros con la ley andábamos conforme al Espíritu, conforme a la carne y no al Espíritu. Hoy tenemos que estar conforme al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Sigue diciendo en Romanos 6.15, sigue diciendo, hoy ya no vivimos por la obra ni la ley, Romanos 6.15, hoy ya no vivimos por las obras ni la ley, sino por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Además sigue diciendo Romanos 10.4, porque el fin de la ley es el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque el fin de la ley es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El fin de la ley es el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El fin de la ley. Se acabó la ley, hoy ya vivimos por amor y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Tu vida depende de la mirada de Jesucristo, que Jesús te mire. Por lo tanto, vos tenés que honrar a Jesucristo. No lo podés negar a Jesucristo, ¿me entienden? Porque grandes estudiosos como Pablo, erudito de la palabra, escribe a la carta de los Romanos. Porque yo no entiendo cómo mucha gente ignora a Jesucristo, ignora esta cantidad de pasajes bíblicos y se van para atrás. Por supuesto que hay que conocer todos los pasajes bíblicos, hay que conocer en lo posible toda la Biblia, pero dejarse ser revelado por el misterio del Espíritu Santo. Ahí es donde podemos abrazar a Jesús con todo su poder. Por eso es que hay otra vida eterna y esa vida eterna, esa otra vida, se llama Jesucristo. Esa otra vida se llama Jesucristo, no hay otra vida, no hay otro. El único que te salva y te asegura una vida eterna se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Porque efectivamente todo lo que hemos recibido a Jesús y hemos creído en su nombre, somos justificados ante el Padre por medio de Jesucristo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar de los pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús nos limpia, pero nosotros, esto lo podemos encontrar en 1 de Juan 1.9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda la maldad. La vida eterna solo está en Jesús. Dijo Jesús, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sus manos sobre ustedes para hacerte mal. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sus manos sobre ustedes para hacerte mal. El que cree en el nombre de Jesús ya no es condenado. Lo pueden encontrar en Juan 3:18. El que cree en el nombre de Jesús ya no es condenado. Marcos 16:16. El que cree en Jesús y es bautizado en el nombre de Jesús no será condenado. El que cree en el nombre de Jesús no será condenado. Aquel que no cree en Jesús será condenado.
Gloria a Jesucristo, recibí a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Cristo de Nazaret, enamorado de Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo por todas aquellas personas que están enfermas, que necesitan de nuestro amado Jesús, que necesitan de sanidad, que necesita que descienda el Espíritu Santo de sanidad en ese lugar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo de Jesús se mueva libremente desde aquí a la casa de cada una de aquellas personas que creen realmente en el nombre de Jesucristo, que abrazan a Jesús para que reciban espíritu de sanidad, para que se cubran con la sangre de Jesús, para que reciban el mayor antídoto contra toda peste, para que derrumbe al lazo del cazador y a la peste destructora, para que ninguna peste destructora entre en su casa, cubriéndose con la sangre de Jesucristo, para que pueda ser librado de todo mal. Vamos a pedir a nuestro Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, líbranos de todos esos males. Líbranos, Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo y creo en tu nombre. Creo en ti, Jesús. Bautízame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo de Jesucristo. Líbranos de todo mal, Jesús. Cúbrenos con tu sangre para que la peste destructora no llegue a mi casa, para que la peste destructora no llegue a tu casa. Cubrite con la sangre de Jesucristo. Marca el dintel de tu corazón, de tu frente, con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo lo podés hacer? Recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Rechazamos y echamos afuera todo espíritu inmundo, espíritu de enfermedad, te echamos afuera, espíritu de Satanás, te echamos afuera, espíritu de langosta, de saltón, espíritu que toma tu capital, tu dinero, lo echamos afuera. Le decimos que no tiene parte ni arte en nuestras vidas. Somos espíritu para Jesús, somos templo del Espíritu Santo de Jesús. Echamos afuera todo espíritu de Satanás. Le decimos que no tiene parte ni arte en nuestras vidas. Nos libramos de Satanás. Somos libres. Nos declaramos libres por la sangre de Jesucristo. Nos perdonó de todo pecado. La llaga de Jesucristo, las heridas de Jesucristo nos libró de toda enfermedad. Declaramos que somos sanos y limpios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio. Amo a Jesús. Ahí vamos. Y me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida
Hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria, así como escuchan la alabanza, como canta Susana y Elvio, que es parte de este ministerio Jesús es Amor, de este ministerio radial. Escuchen cómo canta. Hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús. Por eso hoy te invito a que no niegues a Jesucristo, que jamás niegue, jamás diga Él. Si querés decir Él, decí Él, Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Dios, ¿qué Dios? Cuando hablas de Dios, te pregunto, ¿de qué Dios me hablas? ¿Del Dios de los griegos? ¿Del Poseidón? ¿De Atenea? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De Satanás? ¿De quién? Hay un solo Dios, que es el Dios que conocimos por Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Jesús es la imagen del Dios invisible, un solo Dios que conocimos por Jesucristo. Cuando hablas de Dios, mencioná del Dios que conocí por Jesucristo. Orgulloso, contalo al mundo, que el Dios que hablas es el que conociste por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, mirémoslos a Jesucristo. Ahí está la imagen del Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén. En ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco. Y ahora que nos navega disponemos por el a escuchar un poema, A Jesús Oíd, por nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, escritora, poeta argentina y además artista plástica. Vamos a escuchar este maravilloso poema, A Jesús Oíd. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado A Jesús Oíd. En el azul de los días, tu alma en sombras, tus ojos cerrados, tus pensamientos mustios en soledad. Te dice Jesús, Padre fuerte, Padre de amor. ¿Por qué estás amedrantado? ¿Cómo no tenés fe? Te dice Dios, tened ánimo, yo soy Jesús, no temas. Entonces en una nube que hizo sombra y una voz que le decía, este es mi Hijo amado, a Jesús oíd. Dijo Dios, clamad a mí y Jesús te responderá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo, una cosa te falta. No hagas tesoros en la tierra, así tendrás tesoros en los cielos. Sígueme tomando tu cruz. Entonces su alma se abrazó al Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Jesús, escucha, abrí tus oídos para que Jesús sea tu vida, para que Jesús sea tu otra vida, porque la otra vida se llama Jesús. Ustedes preguntarán, ¿sabía usted que existe otra vida? Sí existe otra vida y esa otra vida se llama Jesús, es la vida eterna. En Jesús está la vida eterna. Realmente después de esta vida existe otra vida y esa vida se la llama vida eterna, la vida eterna en Jesús. Cuando analizamos o escudriñamos la Sagrada Escritura,
nos enteramos que realmente después de esta vida existe otra vida y esa vida la llamamos vida eterna. Para asegurarnos del poder, de poder pasar a la vida eterna, es necesario recibir a Jesucristo, creer en su nombre, arrepentirse de los pecados. De esta manera Jesús nos anota en el libro de la vida, cuando allá Él pase lista, nosotros, cuando Jesús pase lista en el reino de los cielos, nosotros podemos responder nuestro nombre y asegurarnos la vida eterna. Es decir, es necesario pasar por una puerta de salvación y esa puerta de salvación es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En resumidas palabras, el que conoce a Jesús no conocerá la muerte, así asegura la palabra de Dios. Es necesario ocuparse del alma y del espíritu, teniendo en cuenta que lo material queda en este mundo, porque lo material es de este mundo y cuando te morís nada te llevas. Por lo tanto, el único que te asegura la vida eterna se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús Como dice en es Juan capitán. 6:40, todo lo que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Es decir, hay vida después de esta vida. Hay otra vida después de esta vida y esa vida se llama vida eterna, vida en Jesucristo, vida eterna. Para eso vino Jesucristo. Tómalo como en serio, Jesucristo vino para que vos tenga vida eterna, para que te asegure la vida eterna. Hasta aquí llegamos con el programa Jesús es Amor, predicador Carlos Horacio Farinás.